Y voy a decir esto, y sé que va a ser polémico, pero no me importa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dinka Studios Cine y Arte. El día de hoy contamos con un gran artista plástico mexicano, Gonzalo García. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí contigo, con ustedes. Gracias por la invitación. Panama City, whites walking in the shade. Gonzalo García es un pintor mexicano, nacido en Puebla en 1985. Tiene 35 años. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende y cuenta con más de 7 exposiciones individuales en México, más de 15 exposiciones colectivas, incluyendo varios museos en Querétaro, Monterrey, España, Nueva York y California, por ejemplo. Me gustaría empezar a platicar un poco. Has mencionado en múltiples ocasiones una relación muy especial y particular con tu abuela, que también era artista, ¿no? Entonces, Pues sí que es verdad que desde morrito veía a mi abuela haciendo lo que yo digo como dibujo aplicado, es decir, a ella le gustaba mucho el dibujo, le gustaba mucho la pintura, pero al ser una mujer de los años 30 en México, y entonces ella más bien pues se relacionaba con el arte o con el dibujo y la pintura, lo usaba en su vida diaria para las cosas que necesitaba. Entonces, pues yo sí tuve esa relación como directa desde chavito, digamos como de ese arte, entre comillas, o no entre comillas, más bien de ese arte que muchas veces pues está en nuestro cotidiano y que no lo percibimos como tal porque no está en un museo y tal. Yo estudié la carrera como muchos la estudiamos, partiendo de un gusto y de un hobby por eso que llamamos como arte, ¿no? Pero llega un punto en tu formación que tienes que traspasar eso y tienes que reflexionar qué más es lo que te aporta eso que te gusta. A mí mi formación todavía era académicamente tradicional, ¿no? Es decir, me enseñaron dibujo, pintura. En mi escuela yo tenía un gran pintor que se llama Ignacio Maldonado, que ya falleció, pero era un gran pintor. Y él, aunque yo no tomé la especialidad de pintura, él me marcó mucho en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? en ese sentido, pues un poco, ¿cuál crees que sería la diferencia que hay? ¿Qué posibilidades nuevas tiene un estudiante de artes desde la periferia? Fíjate que voy a citar a un amigo mío que se llama Luis Hampshire. Lo entrevistaron y él decía que él cómo veía esta cosa de la periferia, como de ser artista en la periferia ahora, ¿no? Para los jóvenes es distinto por el simple hecho de tener acceso, o sea, como un acceso inmediato a la información que está sucediendo en el momento a través de internet y redes. Entonces creo que eso ha dado como un fenómeno muy distinto de pensar las periferias mucho menos lejanas al centro y el centro también mucho más cercano o mucho más abierto a lo que está sucediendo en las periferias. Al final como que justamente el Instagram y este tipo de redes te permite como ver qué es lo que está haciendo el artista casi en tiempo real, ¿no? Eso es algo que yo lo veo mucho, muchas fotos de tu taller y de lo que estás haciendo en ese momento. Y de alguna manera el espectador ahora se involucra más lo que hace con la vida del artista, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegas a tus temas? ¿Cuáles son toda la situación personal que a ti te sucede para que puedas sacar todo lo necesario para justamente realizar una investigación plástica en pintura? Tiene más que ver con una cosa que ahorita he estado investigando muchísimo con un autor de un libro que se llama La pintura como arte. Lo que habla es de una cosa de repertorio, o sea que el artista a lo largo de la historia, si tú checas a los grandes artistas de la historia del arte, digamos, lo que está más presente dentro de su trabajo es lo que él llama el repertorio. Y el repertorio no solo es tu lugar de origen, es todo eso y además tus pensamientos, tus reflexiones, tus inquietudes y cómo tú te relacionas a partir de eso con el mundo y no solo con el mundo y con el otro, sino con los materiales que te permiten hacer esa comunicación y ese puente. Que esa es la única diferencia entre un artista y alguien que no hace arte. Eso es lo más importante y eso es lo más difícil. La mayoría de los artistas que están saliendo de la carrera no solo no se quieren relacionar del todo con ese repertorio,
sino que además es un proceso doloroso muchas veces. Estás exponiéndote y al mismo tiempo estás confrontándote, ¿no? Con tus mismos temas. Tal cual, tal cual. Y entonces, pues da un chingo de miedo. O sea, que una chica que sufrió un aborto a los 23, güey, ahora haga un trabajo acerca de eso, pues obviamente la vulnera durísimo. Realmente el material pasa a segundo término. Si hace pintura o es instalación o son tapitas de yogur, eso pasa a segundo término, siempre. Porque es el medio. Y es verdad que hay otro momento en donde el medio se vuelve el fin. Pero bueno, eso creo es lo más importante. Y eso te cuesta mucho trabajo. Me tomó muchos años entenderlo. Para cerrar un poco la cuestión de los temas, es que, o sea, siempre son temas como muy fuertes, ¿no? O sea, como que sí hay una cosa directamente de confrontarte a ti, pero también como de confrontar a la historia. Y yo no sé si en algún momento, si tus temas te han dejado cansado. Sí, claro, acabas bastante agotado. Yo he tenido ese ejercicio de revisar la historia de México, porque pues creo que es un tema que nos atañe a todos y eso tiene que ver un poco con lo que te contaba al inicio, con que en los primeros años cuando yo salí de la carrera me empecé a aproximar mucho a esta manera de entender la pintura a través de la investigación de la historia de México, porque hicimos un proyecto en el 2015, 2016 y básicamente ese proyecto trataba de revisar cómo es que llegó México a su independencia. El caso es que Querétaro no tenía un museo para contar esa parte tan emblemática de la ciudad. Y termina siendo un proyecto con un presupuesto muy bajito o muy corto para hacer un museo de sitio. Y entonces el diseñador, Crisanto Frías, decide, bueno, si nos vamos a gastar el presupuesto en 3 piezas de Chapultepec que nos presten, mejor vamos a hacer ese presupuesto para pintar las piezas que nos gustaría tener en el museo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer como pintura mural. Entonces, como no tengo las piezas de Chapultepec que quiero, las voy a pintar en los muros como si estuvieran colgadas. Y eso es lo completamente original dentro de ese proyecto. Porque México sí tiene mucha pintura mural, pero no tiene ese proyecto de llevar la pintura mural a hacer un museo histórico y que además, en vez de estar viendo pintura, estás viendo cosas colgadas a través de la pintura. En el 2013 me dan mi primera beca del FONCA y el proyecto que yo propuse, al igual que la mayoría de los artistas en esa época, casi todo el arte que se estaba produciendo y pensando tenía que ver con la violencia en México y con la guerra contra el narco que este presidente decide hacer como el emblema de su sexenio. Entonces, habían proyectos de todo tipo en base a ese tema. Fotografía, teatro, pintura, dibujo, todo. Y realmente el cine de los 70 respondía mucho también a ese ambiente y a esa atmósfera social que se percibía y que cambió por completo a partir de la masacre del 68. Todo el cine de los 70 responde de cierta forma a ese punto de quiebre y de inflexión y de cambio social, político, pues en realidad todo, o sea, lo permeó todo. Entonces, sigo cuestionando esos temas, pero ahora los cuestiono desde otro lado, porque si recordamos, toda la premisa del 68 era tomar la calle, o sea, como que las luchas ideológicas sucedían en la calle. Entonces, las problemáticas y la violencia y todos los cuestionamientos como ideológicos sucedían ya en el interior de los espacios, dentro de lo familiar. Haces esa recuperación de tus referencias. Por ejemplo, estas cuestiones como de acuarelear los cuadros o que se ve directamente el canvas y la línea de tu dibujo, ¿no? Tu trazo directo sobre el propio lienzo, ¿no? Entonces, un poco eso, o sea, ¿cómo encuentras estos referentes? Lo primero es que hay algo muy extraño cuando colocas situaciones de violencia en la imagen, en un ejercicio no oportunista, sino es más bien como en una cosa como de mucha honestidad de que la vulnerabilidad dentro de la belleza también existe. Y entonces la violencia es el medio por el cual tú
sientes esa vulnerabilidad. Ese juego entre la violencia y algo que te parece hermoso y estético es la que te vulnera de alguna forma ante la obra. Yo creo que mi trabajo no solo lo tienes que consumir y percibir y contemplar, sino también cuestionar. Parte de representar cuerpos en tensión y situaciones en tensión que hablan de un poco de la violencia, pero en atmósferas agradables, es que tú mismo estés cuestionando de qué manera eso se relaciona con tu cotidiano, ¿no? Al exponer, o sea, cuando tú expones la obra, pues ya pasó por muchos filtros de autocrítica y entonces, pues es obra que ya va a haber mucha gente que conecte con ella y habrá mucha que no, y está bien. No tiene que ser para todos, pero sí tienes tú que defender tu trabajo. A mí un poco me molesta mucho siempre que la justificación del artista es que el espectador complete la obra, que el espectador se vea reflejado en tal, y entonces así es como se completa, y es como de, tienes que asumir cierta responsabilidad en tu trabajo también, y en cómo el trabajo se percibe. O sea, un poco como lo que decía Kandinsky, ¿no? En lo espiritual del arte, trata de adelantarse un poco para a poner ciertos temas en el colectivo que de otra forma llegarían más tarde, ¿no? La gran mayoría de estas series tienen un componente homoerótico que precisamente tiene que ver mucho con lo que tú nos mencionas de tu repertorio. ¿Cómo, o sea, cómo ha sido enfrentarte en tu producción a estas temáticas? Mira, yo creo que siempre he entendido el arte como que para mí, si yo veo a un Julio Galán, evidentemente hay una parte queer y hay una parte muy política de lo queer en la época de Julio Galán, cuando ves la obra y piensas la obra además en ese contexto. Pero para mí responde a una capa de piel más profunda el trabajo de Julio Galán. Se me haría un poco reductivo y simplista querer encajarlo en un discurso queer. Yo siento que Julio no solo hablaba de su parte gay y su parte homoerótica y su parte queer, porque además, amigos míos, si hay un artista queer mexicano, ese es Julio Galán, y queer de a de veras. Entonces, inclusive entendiendo esa parte de Julio tan importante, yo no solo lo consumo de esa forma, no solo lo aprecio de esa forma, y su pintura es mucho más potente que quedarnos con esa sola idea del trabajo. Está dentro del trabajo, pero hay muchas más cosas. Era un hombre torturado por sí mismo y tenía una manera de entender el mundo muy violenta y muy culera. O sea, el mundo fue muy culero con Julio y Julio era muy culero con el mundo, y la pintura de Julio habla de eso, y por eso es que es desgarradora. Era una cuestión mucho más tensa que responde a muchas más esferas y que tiene que ver con su propio repertorio. Como una broma cruel, ¿no? También en todo momento como que Julio siempre está haciendo bromas crueles hacia sí mismo y hacia yo creo que el mundo completo, ¿no? Tal cual, o sea, y es un poco lo que te digo, Johnny, o sea, porque el mundo era cruel con él era cruel con el mundo, y la manera en cómo él dejaba una especie de, sí, de testimonio de eso, pues era su pintura, güey, ¿no? Tal cual. El caso es que no siento que mi pintura sea queer, o no solo eso, o sea, claro que lo es, digo, pues yo quería abordar esta cosa como del erotismo, pero como yo lo entiendo, y yo soy un hombre homosexual, entonces no podía representar parejas hetero teniendo escenas eróticas cuando yo no entiendo el erotismo desde ese lado. Yo hablaba de una cosa mucho más modesta en cierto sentido, es decir, el cotidiano, la relación con el otro, los cuerpos interactuando y cómo estos hacen una lucha y danza interminable de erotismo. O sea, eran otros temas y eran otras las preocupaciones, pero no soy Fabián Chaires, o sea, no me interesa esa parte de la pintura. Entiendes que el famoso poder del arte, güey, o la potencia del arte no responde, puede venir del lado menos esperado, y eso se me hace increíble, e insisto, con un cuadro de 20 por 30, ¿no? Al final, bueno, creo que ya podemos ir cerrando un poco la charla. Me gustaría que, ¿cuál es tu diagnóstico de la Mi- pintura
mexicana hoy en día? Mira, está pasando un cambio fuerte en el arte en México, siento yo. Estamos en una coyuntura, o sea, estamos en un momento clave. Porque por mucho tiempo el ser artista se trataba de pertenecer. Y voy a decir esto, y sé que va a ser polémico, pero no me importa. Yo me acuerdo que las primeras zonas Maco a las que fui, yo todavía estaba estudiando la carrera, que llegabas, o sea, yo llegué a Zona Maco y veía siempre un par de piezas repetidas, pero en algún momento se volvió ultra hot y ultra famoso esta cosa de los relieves dentro de los libros y los textos, o sea, usaban el papel como medio escultórico y hacían una especie como de hueco, como con la profundidad del libro y así, pero eso se repetía infinitamente. Y a mí me quedó muy claro que al menos en ese contexto particular, cuando empezó Sonamaco hace unos años y yo como un egresado de la carrera de arte, dije, al parecer lo que me está tratando de decir el arte contemporáneo de Ciudad de México es, tienes que pertenecer. Pertenecer se trataba de replicar las figuras de Damián Ortega, de Gabriel Orozco, y eso ha cambiado. Ya no estamos tan preocupados por pertenecer y ya no estamos pensando el trabajo siempre desde los medios que necesitamos usar para vernos contemporáneos y vernos vigentes. Si tu búsqueda y tu visión como artista tiene que ver con medios alternativos o nuevas tecnologías, es increíble. No solo lo admiramos y lo consumimos, sino que nos interesa dialogar con ese tipo de trabajo porque es trabajo de nuestra propia época y de nuestro contexto y es igual de vigente que el trabajo que estamos haciendo nosotros. El artista ahora tiene esa libertad. Me acuerdo mucho de la discusión de conceptuales versus no conceptuales y así. Creo que eso, gracias a Dios, güey, ya se disolvió y eso es genial porque el futuro del arte es, no, lo importante no es el medio, lo importante es la visión del artista, lo que aporta el artista. Y si es pintura, o es foto, o es performance, o es instalación, o no es nada, está bien, güey. Lo que queremos ver es la visión. Y si el artista es multidisciplinario, increíble. Y si no es multidisciplinario y solo se dedica a una disciplina, es increíble también. ¿Me explico? Esas cosas ya se están desarticulando y por eso es que creo que la escena contemporánea está viendo cosas distintas que no pasaban hace 10 años. Entonces, si pensamos en eso, ahorita hay pintura que está sujeta a este nuevo repertorio de las redes y de tener imágenes instantáneas y de consumirlas de manera jamás antes vista, güey. Y esa pintura es pintura que no se había hecho hace 10 años porque hace 10 años no teníamos ese contexto. Muchísimas gracias a ti, Gonz. Y al final esto va a ser utilizado por tus futuros biógrafos para un documento importante. Pues a todos nuestros escuchas les agradecemos una vez más su presencia. Muchas gracias por acompañarnos, Gonz. Creo que nos has dejado una plática increíble. Vamos a dejar las redes de nuestro invitado abajo en la cajita de descripción. De todas maneras, en Instagram te pueden encontrar como Gonzalo Garciano Actor. Pues muchas gracias de nuevo, Johnny. Disfruté mucho esta plática.